Buenas tardes a todos. Espero que estén bien hoy, que se amanecieron bien. Todos están aquí pues porque la hora pasó atrás, ¿no? Es más fácil llegar a tiempo, a la hora. Para mí todavía no, pero para algunos sí es más fácil. Bueno, quiero comenzar hoy con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que supuestamente son seguidores de Jesucristo? Sin embargo, toman decisiones raras, decisiones importantes de la vida que a veces te alarman. Decisiones que te hacen rasguñar la cabeza. Una y otra vez, ¿no? Oímos conversaciones de personas o leemos quizás en los medios sociales como Facebook o algo así, que personas toman decisiones no sencillamente decisiones pequeñas, pero decisiones bien importantes para la vida. Incluso decisiones éticas, decisiones así. Pero ellos toman las decisiones basados en los consejos de personas que quizás no tienen sabiduría o quizás solamente porque alguien parece amable, así voy a recibir su consejo y hacer una decisión importante basado a este consejo de fulano porque parece amable. O quizás alguien desconocido, un desconocido que solamente he leído algo de esa persona por internet. Y voy a tomar su consejo y a hacer una decisión bien importante. Es un tipo de locura, ¿no? Y ni una palabra de la Biblia. Ellos no buscan consejos de la Biblia para estas decisiones. Parece que quizás para algunas personas, ellos dicen que sí, sigo a Jesucristo, pero la enseñanza de la Biblia en sus vidas es solo una voz perdida entre millones de voces. Bueno, ¿cómo se dice? Estadísticamente, ¿qué es la palabra? Perdón. Estadísticamente, necesito practicar cómo formar las palabras a veces. Estadísticamente, alrededor del 74% de personas, 74% de los estadounidenses dicen que sí creo en Dios, dicen que creen en Dios, pero solo el 28% cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y cerca de la mitad de este 28% piensa que la Biblia podría contener algunas partes que vienen de Dios, pero no están seguros sobre el todo de la Biblia. Y lo que quiero decir, lo que quiero gritar de los techos es que sin la Biblia, hermanos, no tenemos nada. Sin la Biblia no tenemos la fe. Sin la Biblia no tenemos acceso a Cristo. No sabemos, no conocemos, no podemos conocer a Cristo. Y no tenemos la esperanza sin la Biblia. No puedes tener una relación saludable y vivificante con Dios a largo plazo de la vida, a menos que confías en la totalidad de la Biblia y lo que nos enseña, a menos que organices tu vida y tus decisiones alrededor de lo que la Biblia dice. Así que hoy quiero hablar con ustedes acerca de las razones por las que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no es solamente una colección de fábulas. La semana pasada hablamos sobre cómo recibimos la Biblia, con la historia asombrosa de cómo llegamos a tener esa Biblia. Ahora queremos pensar en por qué, la razón que creemos que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Y la primera razón que quiero compartir con ustedes hoy es que los documentos del Nuevo Testamento son testigos confiables de Jesucristo. Este es el primer punto.
dice, los documentos del Nuevo Testamento son testigos confiables sobre Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra para el espacio en tu folleto, si tomas notas. Lo que tenemos de este Nuevo Testamento y todos los que participan siendo instrumentos en los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento son los que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y estos documentos se remontan a un plazo de 20 años del evento actual. No fueron escritos como 500 años después, sino fueron escritos por personas que estuvieron presentes en los eventos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, miren conmigo en 1 Corintios. 1 Corintios fue escrito por el apóstol Pablo. Bueno, 1 Corintios fue escrito alrededor del año 50 DC, después de Cristo. Año 500, después del nacimiento de Cristo, más o menos. Es como son los años, ¿no? El año 50. Y piensen lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, comenzando con verso 3. Dice así: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que esta carta a los Corintios y otras más fueron escritas dentro de los tiempos de la vida de muchos de los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces lo único que las autoridades judías tenían que hacer era mostrar el cuerpo, pero ellos no podían. Y si alguien inventara la historia en ese momento, ellos nunca la hubieran contado que los primeros testigos fueron mujeres. En esos días no se aceptó el testimonio de una mujer. Hoy en día es bien diferente, ¿no? Confiamos en el testimonio de mujeres, pero en esa época ellos no confiaron en el testimonio de una mujer. Así, si quiere fabricar o inventar una historia y quería que todos crean esta historia, no van a fundar la historia en el testimonio de mujeres. Pero esto es lo que hizo los apóstoles, o los que escribieron el Evangelio. Nos contaron que fueron mujeres que fueron los primeros testigos. ¿Testigos o testigas? Testigos, perdón. Ok. Los Evangelios, estos libros en el Nuevo Testamento están de acuerdo. Fueron las mujeres quienes vieron al Cristo resucitado primero. Todos estos testigos, las mujeres, los apóstoles, todos los discípulos, los 500 que vieron a Cristo resucitado, todos murieron afirmando que de hecho ellos fueron testigos de la resurrección. Nadie cambiaría su historia. Y la conversión de Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo, después de pasar varios años tratando de acabar con el cristianismo. Él fue un rabí, parte de los líderes de los judíos que trataron de acabar del cristianismo mediante asesinatos a veces. Pero Saulo tenía un choque, un encuentro
con el Cristo resucitado. Y esto cambió su vida completamente. Y ahora conocemos a él por sus cartas con el nombre Pablo. Cristo cambió su nombre. Bueno, esta solo podría ocurrir. Solo podría suceder algo así con Pablo si él realmente vio a Cristo resucitado, porque él perdió todo cuando se convirtió. Él perdió todo. Así que tenemos varias razones para creer que su historia no necesitamos añadir nuestras propias experiencias con el poder de Cristo en nuestras vidas, porque tenemos varias razones ya en la Biblia que nos ayuda. Pero hay más evidencia que apoya la resurrección de Jesucristo como un hecho histórico. Hay más evidencia para este evento que casi todos los otros hechos históricos que aprendemos en los textos en la escuela. Hay más evidencia de la resurrección de Cristo que la mayoría de los acontecimientos en la historia. Así que si Jesucristo resucitó, entonces Él de verdad es el Señor, el Mesías e Hijo de Dios. Por lo tanto, también creemos que lo que nos dijeron acerca de Jesucristo, lo que nos dijeron los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento acerca de ese Jesucristo, acerca de su vida, acerca de sus enseñanzas, son fieles a lo que de verdad Jesucristo dijo e hizo. Bueno, la segunda razón que creemos que la Biblia es la palabra de Dios es que Jesucristo reconoció el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Esto es el segundo punto. Jesucristo reconoció el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. En sus enseñanzas que tenemos en los evangelios, Jesucristo se refería constantemente a las Escrituras como la palabra de Dios. Y lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Las Escrituras para él, la palabra de Dios para él y para las personas en esa época fue el Antiguo Testamento que tenemos ahora. Él lo sabía, el Antiguo Testamento. Le encantó. Él vivió por ella. Y él dijo algunas cosas muy fuertes al respecto de las Escrituras. Aquí están algunos ejemplos. En Mateo 4:4 dice así: Jesús le respondió, escrito está, no solo el pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también en Mateo 5:17-19, Cristo dice así: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y también Lucas 24, verso 27 y verso 44 dice así. Y esto es después de la resurrección de Cristo, cuando Él regresó y habló con los discípulos. Dijo así: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, Jesús les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Y en 44, cuando todavía estaba yo con ustedes, Cristo habla así, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, así, entonces esta es la razón más importante por la cual creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que es porque Cristo Jesús
lo hizo. Cristo lo creyó y así creemos lo mismo. ¿Crees tú que cualquier humano o incluso cualquier erudito o especialista realmente sabe más que el Cristo resucitado? Jesucristo fue a la cruz porque Él lo vio en las Escrituras que debe hacerlo. Él sabía que era la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no voy a tomarlo con la misma seriedad como lo hizo? Pero alguien podría decir, ¿qué hay del Nuevo Testamento? Ok, sí, Cristo creyó que el Antiguo Testamento fue la palabra de Dios, pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? Bueno, como hemos notado la semana pasada, el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, los discípulos más cercanos a Cristo y nombrado por Cristo. O si no escrito por ellos, escrito bajo la supervisión de los apóstoles. Y Jesucristo comisionó a los apóstoles para darnos su palabra autoritativa. Y este es el tercer punto. Jesucristo comisionó a los apóstoles para darnos su palabra de autoridad. En Hechos 1:8, Cristo dice a los apóstoles así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y también miren lo que dice Cristo a los apóstoles en Juan 16, comenzando con verso 12. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y un ejemplo más. Cristo dice lo siguiente a los apóstoles en Juan capítulo 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esencialmente lo que Cristo dice es que Cristo se comprometió de antemano que Él iba a darles a los apóstoles mediante el Espíritu Santo sus palabras y sus enseñanzas para que ellos pudieran pasarlas a nosotros. Porque Él resucitó y Él es Hijo de Dios, Él fue capaz de cumplir esa promesa. Y los que escribieron el Nuevo Testamento constantemente afirman, que no están escribiendo sus propias palabras, pero están escribiendo lo que han escuchado directamente de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando la iglesia estaba diciendo cuáles libros aceptar como la palabra autorizada por Dios, un criterio fundamental era la autoría o patrocinio de uno de los primeros apóstoles. Mejor decir, aunque Cristo no escribió ninguno de los libros del Nuevo Testamento, Él los designó a los primeros representantes autorizados, los que se llamaban apóstoles, quienes nos darían sus palabras, las palabras de Cristo. Es similar a algo que me pasó a mí una vez. Hace algunos años, se me olvidó cuántos años ahora, pero hace algunos años, mandé un correo electrónico a nuestra representante en el Congreso de los Estados Unidos. Se llama Jan Schakowsky. Creo que tenemos una foto de ella, de nuestra representante, Jan. Y la mandé este correo con algunas ideas mías de cómo mejorar el sistema de inmigración en los Estados Unidos, para el beneficio de los inmigrantes y también para el beneficio del país entero. Y varias semanas pasaron. Llegué a pensar que ella no me respondería. Pero un día recibí una respuesta de la oficina
de la congresista, toma y ella, o su carta, en esa carta ella expresó, o la oficina de Jan expresó su gratitud a mí por compartir mis ideas y me aseguró que la congresista toma en serio la necesidad para mejorar el sistema. Todo bien. La verdad es que me pareció un mensaje estándar que automáticamente su oficina manda a todos los que le preguntan sobre este tema. Probablemente la congresista Schakowsky no se sentó enfrente de su computadora leyendo mi correo y pensando, ¿qué voy a decir a ese hombre, ese chavo que tiene la solución? Pero de verdad, tengo confianza que ese correo de su oficina dijo exactamente lo que ella quería decir a personas como yo. Y fue exactamente una expresión de su deseo, de lo que ella quería decir. Y así puedo recibir esta respuesta como una palabra viniendo de la congresista. Y en la misma manera, aunque Jesucristo no escribió el Nuevo Testamento, tengo confianza que sus apóstoles, que eran su oficina, su equipo de la oficina, escribieron mensajes que reflejan exactamente lo que Cristo quiere decirnos y podemos recibirlos como palabras viniendo de Cristo. Y tenemos la confianza que las palabras que recibimos mediante los apóstoles tienen más eficaz que las palabras que recibí de la oficina de Jan Schakowsky. Bueno, otra razón que creemos que la Biblia es la palabra de Dios es que hay muchas profecías cumplidas y esas profecías son del Antiguo Testamento. Esas profecías demuestran el poder de Dios en las palabras. Este es el cuarto punto. Las profecías cumplidas demuestran el poder de Dios en las palabras de la Biblia. ¿Saben ustedes que hay alrededor de 700 profecías en el Antiguo Testamento que se refieren a la venida del Mesías Jesucristo? 700 profecías sobre Jesucristo. Y estas profecías hablan de muchos detalles específicos de su vida. 700 profecías que hablan de antemano de la venida de Cristo. Cientos y hasta millones de años antes de Cristo. Y también hay muchas otras profecías bien interesantes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, había una profecía sobre un rey que se llama Ciro, hecho alrededor de 700 AC, antes de Cristo, 700 AC. Y la profecía está en el libro de Isaías, Isaías capítulo 44, verso 28, y dice: yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Es interesante porque cuando Isaías escribió esto sobre la reconstrucción de Jerusalén y el templo todavía existía y Jerusalén todavía no había sido destruido. Aún más el reino que Ciro dirigía en ese momento no existía. Aunque esta profecía fue escrita alrededor de 700 antes de Cristo, 700 AC, se hizo realidad en el año 539 AC, más de 160 años después de la profecía. Jerusalén había sido quemado y el templo destruido, y Ciro mandó a los judíos
que vivían en exilio. Ciro era el rey del imperio y mandó a los judíos que vivían en exilio en su reino, en su imperio, y mandó a ellos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo de Dios. O consideren el ejemplo de la profecía sobre la ciudad Tiro. Se profetizó en aproximadamente 566, el año 566 AC. Y leemos esta profecía en Ezequiel 26, comenzando con versos 3 a 8 y versos 12 a 14. Dice así: por eso, así dice el Señor omnipotente: Tiro, yo me declaro contra ti, y así como el mar levanta sus ollas, voy a hacer que contra ti se levanten muchas naciones. Destruirán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Hasta los escombros barreré de su lugar. La dejaré como roca desnuda. Quedará en medio del mar como un tendedero de redes. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Tiro será despojo de las naciones, y sus poblados tierra adentro serán devastados a filo de espada. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor omnipotente: desde el norte voy a traer contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes. Vendrá con un gran ejército de caballos y con carros de guerra y jinetes. Tus poblados tierra adentro serán devastados a filo de espada. Y Nabucodonosor construirá contra ti muros de asedio, levantará rampas para atacarte y alzará sus escudos. Y en 12, además saquearán tus riquezas y robarán tus mercancías. Derribarán tus muros, demolerán tus suntuosos palacios y arrojarán al mar tus piedras, vigas y escombros. Así pondré fin al ruido de tus canciones y no se volverá a escuchar la melodía de tus arpas. Te convertiré en una roca desnuda, en un tendedero de redes, y no volverás a ser edificada. Yo el Señor lo he dicho, yo el Señor omnipotente lo afirmo. Bueno, 3 años después de esta profecía, Nabucodonosor destruyó la ciudad continental de Tiro en el año 573 a.C. Y Nabucodonosor fue el imperio de Babilonia, el rey sobre varias naciones conquistados. Por eso nombraron rey de reyes, porque fue el emperador sobre todas estas naciones. Y él y su ejército destruyeron la ciudad de Tiro, la ciudad continental. Y luego los residentes de Tiro se mudaron a una isla para protegerse ahí. Y reconstruyeron la ciudad en esa isla. Y fue, ¿cómo se dice?, impregnable. Casi nadie puede tocarla porque tenía muros grandes y tiene el mar alrededor de ella. Pero 250 años después, Alejandro el Grande, tenemos una foto de su estatua, ¿no? Alejandro el Grande construyó una calzada usando los escombros de las ruinas de la ciudad original de Tiro, como dijo Dios en la profecía, cuando dijo: arrojarán al mar tus piedras, vigas y escombros. Alejandro construyó una calzada. Si puede poner el foto anterior, hermano. Ahí fue la calzada y destruyó la ciudad de la isla 332 años antes de Cristo, el año 332. Esto pasó casi 250 años después de la profecía, y la ciudad de Tiro
nunca fue reconstruida otra vez así. Y hay muchos ejemplos más en la Biblia, en el Antiguo Testamento así. Bueno, la quinta razón que creemos que la Biblia es la palabra de Dios es que hay tantas vidas transformadas a través de la historia que demuestran el poder de Dios de las palabras. Y este es el quinto punto. Hay vidas transformadas a través de la historia que demuestran el poder de Dios en las palabras. En los últimos 2000 años, incontables vidas han cambiado radicalmente mediante el poder de las palabras de la Biblia. Millones de personas han encontrado la vida y la esperanza y la cordura en sus páginas. Y todo esto demuestra que hay un poder en las palabras que simplemente no se encuentran en ninguna otra literatura. Y la sexta razón es que la honestidad de la Biblia demuestra su veracidad. La Biblia es impresionantemente honesta sobre personas y eventos. Hay cosas dentro de la Biblia que no son para niños. Es bien honesta sobre las personas y los eventos. No se esconde las debilidades de los héroes. En realidad, los héroes de la Biblia muchas veces no parecen como héroes, sino como personas normales con muchas dificultades, muchas debilidades comunes. Por ejemplo, el apóstol Pedro era un cobarde a veces. El rey David fue un adúltero. Jacob era un engañador y maquinador. Esto no es cualquier otro tipo de literatura, de las literaturas legendarias, donde los héroes son realmente heroicos. En la Biblia, los héroes son personas reales y son transparentes. Y en momentos fueron egoístas, en momentos fueron torpes, fueron humanos al igual que nosotros. ¿Y quién iba a escoger el tipo de personas que Dios parece escoger en la Biblia, no? Así hay tantas historias de la Biblia que suenan como acontecimientos normales. Hay una autenticidad en su honestidad. Y la séptima razón es que la exactitud histórica y geográfica de la Biblia muestra su veracidad. El estudio de la arqueología es relativamente nuevo. Solamente ha existido por alrededor de 150 años. Y la ciencia de la arqueología se desarrolla cuando las personas desentierran las ruinas antiguas y encuentran ciudades y monumentos enterrados e incluso documentos antiguos. Ha cambiado mucho nuestro entendimiento y estudio de la Biblia. Y hace alrededor de 2 siglos, muchas personas eran escépticos acerca de varios de los acontecimientos históricos y de lugares mencionados de la Biblia. Dijeron, no era un pueblo o nación como Babilonia o un rey con ese nombre o una ciudad con ese nombre. Esos no existen. Fueron fábulas. Pero desde entonces, el antiguo Medio Oriental se han descubierto muchas sorpresas y los arqueológicos han encontrado más y más evidencia sólida de que la Biblia estaba en cierto. Encontraron tablas y más con los nombres de reyes y naciones y ciudades y esas son cosas mencionadas en la Biblia. Hasta referencias específicas de cómo se construyeron varias ciudades que los arqueológicos han descubierto. Alguien podría decir, pero ¿qué hay de las contradicciones en la Biblia? Y bueno, la mayoría de esas contradicciones no son contradicciones de verdad. Por ejemplo, en un evangelio, Jesucristo va a Jericó y sana 2 ciegos. En otro evangelio, en el Nuevo Testamento, Jesucristo va a Jericó y tiene una conversación con un ciego y sana un ciego. Algunas personas dicen, pues, mira, es una contradicción. Dice una cosa en un evangelio y otra en otro evangelio. Pero en realidad no es. Imagínate si ibas a un lugar quizás con tu amigo o varios amigos y ustedes encuentran a 2 personas. Pero solamente hablan con una de las 2 personas.
Más tarde, cuando le dices la historia a alguien, podrías hablar de las dos personas que encontraron, pero también podrías hablar solamente de la persona que habló contigo. No significa que la segunda persona no estuvo allá. No es una contradicción en verdad. Depende en lo que quieres enfatizar del encuentro. Un escritor escogió enfocarse en la persona que habló. Otro escritor escogió enfocarse en el grupo entero. Ambas versiones son la verdad. La diferencia trata del enfoque y énfasis del escritor. Y otras contradicciones solamente parecen ser contradictorias debido a las asunciones modernas. Asumimos ciertas cosas debido a nuestra perspectiva, pero al investigar más, por lo general, descubrimos que no era una contradicción en la época en que fue escrito o en su contexto. Y otras contradicciones son lingüísticas. Básicamente reflejan una dificultad en la traducción de un texto. Y los diferentes idiomas no son completamente iguales, ¿no? A veces es difícil traducir algo de hebreo o de griego antiguo y encontrar una palabra o frase idéntico en español que tiene precisamente el mismo significado. Y a veces puedes leer algo que parece contradictorio, pero si fueras a leerlo en el idioma original, hallarías que no es contradictorio en realidad. Y hay varios libros escritos por eruditos que tratan de todas las contradicciones o supuestamente las cosas que son contradictorias en la Biblia y paso a paso investigan a cada una y encuentran respuestas buenas a cada una. Así que hay una respuesta buena a cada contradicción que puedes encontrar en la Biblia. Okay. Vamos a concluir, perdón que estamos un poquito tarde. Si tienes niños en la escuela dominical, puede salir para recogerles. Pero quiero finalizar el sermón con esto, con la octava razón por la cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es debido a la aprobación universal de la Iglesia de Creyentes. Y su aprobación demuestra la autoridad de la Biblia. La decisión de reconocer a la Biblia como la palabra de Dios no es ni siquiera una decisión que individuos pueden tomar. La aprobación de la Biblia es un hecho de la iglesia cristiana alrededor del globo y a través de los siglos. Seguidores de Cristo y mártires han pasado sus vidas enteras viviendo por la Biblia y muriendo por la Biblia. Estamos aquí conectados con los cristianos del pasado y alrededor del mundo hoy en día. Y tenemos sus testimonios de la eficaz y veracidad de la Biblia. Es como nos paramos en sus hombros más altos debido a las experiencias y sabiduría de los creyentes del pasado. Bueno, así que estas son las razones por las cuales creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y no se puede dar la espalda a la Biblia sin alejarse de Dios y de Jesús. Y Dios Todopoderoso, el gran Dios de todo el universo, que creó toda esta ejerciendo su autoridad, su amor y su gracia a nosotros a través de estas palabras. Así que no podemos despedirlos ligeramente y no podemos simplemente ignorar lo que la Biblia dice. Si queremos agradarle a Dios, entonces debemos vivir de acuerdo con estas palabras de esta Biblia que tenemos, como nos sea posible. La clave para tener una relación vivificante con Dios en el largo plazo es confiar en la totalidad de la Biblia. No hay otro camino. Ok. Voy a orar para que podamos responder en oración. Y la próxima semana vamos a tener otra predicadora, pero vamos a regresar a este tema en algunas semanas y vamos a pensar en cómo manejar nuestras luchas con la Biblia y cómo podemos hacerla parte de nuestra vida cotidiana. Okay, déjanos orar. Señor, gracias por tu Biblia. Gracias por protegerla y desarrollarla para nosotros. Gracias por tu sabiduría
y tu buen camino que podemos encontrar en ella. Ayúdanos a escuchar tu voz mediante tu palabra y no olvidarlo, no perderlo en las millones de voces alrededor. Ayúdanos a escucharte, oírte bien. Que tu presencia sea sobre cada persona esta semana que entra. En el nombre de Cristo oro. Amén. Okay, gracias por venir. Es todo por hoy. Si si eres un nuevo, vamos a tener esa recepción para ustedes pronto. ¿Ok? Gracias.